Buenos días, queridas hermanas. Hoy continuamos con el estudio de la palabra. Hoy, este día jueves 15 de julio, estamos listas para aprender nuevas verdades que nos hacen libres. Y vamos a comenzar con la primera de ellas. Cosecharé lo que siembre. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Las decisiones que tomemos hoy en este día, hoy en el presente, tendrán consecuencias más adelante. Definitivamente. Y es que la Biblia es tan clara en esta ley de la siembra y la cosecha para todas las áreas de nuestra vida. Y cada elección egoísta, pecaminosa o permisiva que hacemos hoy tendrá su fruto de pecado y sufrimiento. Y esto no solo nos involucra a nosotros, sino que involucra a las personas que están en nuestro alrededor, incluso generaciones futuras. Y cada acto de obediencia, cada acto de rendir nuestra vida al Señor, dará su fruto. Probablemente no lo veamos de inmediato, porque en muchas ocasiones podemos pensar, al Señor se le olvidó, pero Dios no es humano. El Señor es un Dios perfecto. El Señor es un Señor de profecías, de planes perfectos. Y pocas veces la cosecha se produce de inmediato, pero tarde o temprano, esta da fruto. Y espero que el fruto, queridas hermanas, que estemos sembrando, que nuestra cosecha sea de bendición y de vida eterna. Que el Señor nos ayude a ver con sus ojos nuestra caminar, a ver con sus ojos lo que es bueno y agradable y perfecto, que es su voluntad. Vamos a continuar con la siguiente verdad. El camino al gozo verdadero consiste en rendir nuestra vida. Este mundo nos enseña que la única forma de lograr una felicidad, una dicha plena y completa, es llevar a cabo nuestra voluntad. No importa si esta daña o no a la gente que nos rodea, o aun si esta misma va en contra de nosotros, de hacernos daño a nosotras mismas. Pero cuán distante y cuán alejado está de la verdadera forma de experimentar libertad y paz verdadera. ¿Cuál es esta forma? Entregar las riendas de nuestra vida, entregarle a Dios el control completo de todas las cosas, creyendo que podemos confiar en Él para manejar todo lo que concierne a nuestra vida. Pero esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos resulta difícil a nosotros muchas veces rendir nuestra vida al Señor. Nos dificulta el pensar que descargar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo lo que nos abate o todo lo que en algún momento nos preocupa, o no solo nos preocupa, sino más allá, todo lo que nos causa resentimiento, todo lo que nos causa algún sentimiento o alguna emoción que no es adecuada a la voluntad de Dios. Pero en Pedro capítulo 5 y versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos ama
Nuestro Señor nunca se va a quedar dormido mientras trabaja y nada pasa por alto ni se le escapa. Nuestro Dios tiene el control de todas las circunstancias que suceden alrededor nuestro. Nuestro Dios tiene el control, pero nosotras debemos rendirle nuestra voluntad, porque Él es el camino a la libertad. Es entregar todo el control de nuestra vida, de las circunstancias y de nuestra familia. Solo entonces veremos a Dios hacer lo que Él y nadie más puede hacer. Vamos a continuar con la siguiente verdad. La sumisión a la autoridad ordenada por Dios honra a Dios y trae bendición. En Hebreos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En nuestros días, al hablar de sumisión, definitivamente es chocante a la sociedad, pues lo que nos enseña todo el mundo, lo que se nos habla a través de todos los medios, ya sea escritos, ya sea por televisión, radio, redes, toda la corriente es y está enfocada en que nosotros debemos hacer valer nuestros derechos. Y sí, en cierta forma tiene razón, pero nuestros derechos no van encima de otros, de los derechos de las otras personas, y mucho menos encima de la voluntad y las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Y para un ejemplo, dice la palabra también que las mujeres estén sometidas a su marido, así como los hombres deben estar sometidos a Cristo. Y estas ordenanzas y estos mandatos traen consigo sus promesas, pero todo esto sucede cuando nos sometemos a las autoridades ordenadas por Dios. Y con esto demostramos delante del mundo la bondad del orden que Él ha establecido. Expresamos que nuestra esperanza está en Él y le damos la libertad de actuar en la vida de quienes están en autoridad sobre nosotras. Qué tremenda verdad esta, hermanas. Porque esto es una forma de decir al mundo que nosotras tenemos al Señor, que hemos creído en Él, que hemos rendido nuestra vida a Él y que primeramente seguimos los mandatos y primeramente estamos sometidas a la voluntad del Señor. Nuestro Dios justo, quien gobierna el universo. De esta forma, sometiéndonos a las autoridades puestas por el Señor en nuestras vidas, resistimos a Satanás en su intento por usurpar el trono divino y colaboramos con Dios en el establecimiento de su reino. Nuestra siguiente verdad: la santidad personal es más importante que la felicidad pasajera. A diferencia de la mentalidad de este mundo, como hemos venido hablando, la felicidad presente no constituye un bien supremo. Dios no nos salvó para hacernos felices de manera temporal nada más. Él nos salvó para redimirnos de toda iniquidad y para que hiciésemos las buenas obras que de antemano Él había preparado para su gloria y su honra. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Algunas veces, elegir el camino de la santidad exige sacrificar nuestra propia comodidad y provecho. El Señor Jesús no abandonó su hogar celestial, ni vino a esta tierra y entregó su vida a fin de que vivamos para nosotras mismas y nos demos placer, con el propósito de liberar nuestra vida para Dios, para cuya gloria fuimos creados. Es decir,
El Señor Jesús no hizo su sacrificio en la cruz tan grande de derramar su sangre preciosa para que nosotros estemos día a día indiferentes ante el Señor, para que no tengamos ni siquiera un tiempo con Él. El Señor no vino para eso, y quizá pueda ser que la felicidad nos la den cosas que no sean malas, ¿verdad? Quizás sea que a mí me guste disfrutar, que a mí me guste ir de paseo, que a mí me guste hacer cosas, leer un buen libro, quizás escuchar música. Quizás no son cosas que dañan, pero sí quizás son cosas que me separan del Señor. Por lo que Cristo vino a morir es por mi santidad en el día a día, porque yo pueda reflejar el carácter de Cristo, porque yo pueda hacer las obras que Él de antemano había elegido para nuestras vidas, y que con eso glorifiquemos su nombre. Así que, hermanas, no hagamos que el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo se quede en la no elección del camino de santidad, ya que muchas veces vamos a tener que renunciar a nuestro yo. Pero cualquier sacrificio que nosotras hagamos es pasajero y no puede compararse con el gozo y la plenitud que disfrutaremos en la eternidad.